El doctor Sergio Reyes Ramos afirma que la legitimación se da tanto en el consenso como en el disenso. En ese sentido, hablar de legitimación implica el reconocimiento de un poder ulterior con capacidades de decisión y mando sobre otros. Esto significa que ese poder legitimado tiene la facultad de decidir sobre el orden y el estado de las cosas. Cuando este poder legitimado ha decantado una resolución que sea aprobada por la mayoría, hablamos de consenso y aprobación, pero hablamos también de aceptación y reconocimiento del poder soberano que le reviste a ese ente legitimado, mientras que en la parte contraria, en el disenso, la mayoría reprueba la decisión tomada por ese poder legitimado. Sin embargo, el imperium del cual ha sido revestido por la norma sustantiva impide a esa mayoría que está disconforme poder actuar al margen del sistema jurídico. Y es que las reglas impuestas son la única forma de obtener del Estado ese reconocimiento arrebatado. Cuando una decisión del poder legitimado, por ejemplo, es rechazada y se crean actos violentos para demostrar ese descontento, aquel poder se encuentra doblemente facultado para restablecer el Estado de Derecho. En primer lugar, por ser su obligación jurídica y en segundo término, por la condición moral en la cual no debiera permitirse una irrupción en contra de ese orden social previamente establecido. De todo esto, podemos afirmar también que el nuevo Estado de Derecho es un orden jurídico donde ese poder crea sus propias justificaciones y fundamentos. En el caso de la tortura, por ejemplo, como figura proscrita del orden penal y jurídico, al menos en México, encontramos que en el ámbito sustantivo jurídico, la ley prevé sanciones que no son conexas con la realidad, que no están acordes a la realidad. Porque aun y cuando la figura típica existe, aun y cuando el delito existe, la realidad no concuerda con la realidad jurídica. Es decir, no hay una concordancia entre la ley y la sanción, y tampoco en el mundo real. Y es que, por ejemplo, hay que recordar que este delito de tortura no amerita prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 constitucional, párrafo 2. Ahora bien, la legitimación actual de la ley queda constreñida únicamente al campo sustantivo. Eso quiere decir aquello que ha de castigarse, las conductas consideradas típicas o los hechos o conductas con apariencia de delito. No obstante, ese proceso punitivo contra el delito de tortura no llega a ejecutarse porque hay un nexo faltante y ese nexo no es otra cosa que la voluntad del Estado de castigar a sus propios ejecutores. Ya lo decía el propio Michel Foucault, deducir el delito del castigo es la mejor manera de proporcionar el castigo al crimen. También decía, si aquí reside el triunfo de la justicia, reside igualmente el triunfo de la libertad, ya que no procediendo las penas de la voluntad del legislador, sino de la naturaleza de las cosas, se deja de ver al hombre haciendo violencia al hombre. En el castigo analógico, finaliza, el poder que castiga se oculta. Ahora bien, la naturaleza de las cosas es contraria a los fines que el Estado determina como justos la mayoría de ocasiones, y eso lo hemos visto en infinidad de lugares. Esto además se traduce en la necesidad del Estado para reformar constantemente la ley y legitimarse a través de los mecanismos ideados para ello. El castigo o punibilidad de los delitos en ese discurso oficial jerarquiza las obligaciones de los servidores públicos y los obliga a imponerlos. Y es que en este nivel de actuación son los mecanismos punitivos los que se encargan de ejecutar esas sanciones. Sin embargo, hay que recordar lo que decía Foucault. En el castigo analógico, el poder que castiga se oculta. Por tanto, en la tortura, el Estado ejecuta un acto desconcertante al sancionarse a sí mismo. Es decir, la orden de tortura proviene del poder legitimado, de ese poder reconocido como el poder político de las élites. ¿Para qué? Para ser ejecutado por los aparatos punitivos como jueces, militares, policías de investigación o la milicia. Cuando este delito ha sido evidenciado y ya es del conocimiento de la sociedad, de la Vox Populi, el Estado
tiene que buscar a un sujeto al cual sancionar y que ese castigo que aplique derive del discurso sancionador de la ley. Por eso se sanciona solo a los ejecutores del delito de tortura y no así a los autores intelectuales. Hay que decir también que en nuestro sistema jurídico no existe esta figura, porque realmente solo es procesalmente sancionable al autor material, es decir, a aquel que lo ejecuta. Mientras tanto, el Estado utiliza su discurso para ocultar su poder sancionador discrecional, y para ello se muestra como un ente benigno y además protector.